Los nuevos talentos no buscan solamente un empleo, buscan una plataforma para generar cambios y dejar huella. Hablemos de esto. Bienvenidos a Líderes Agilistas, donde te acompañamos a generar más balance y mejores resultados, transformando tu liderazgo a través de pequeños pasos. Mi nombre es Vladimir Contreras, un apasionado por el liderazgo y la tecnología. Y yo soy Bernabé Reynosa, una mamá emprendedora siempre buscando balance entre familia y trabajo. Bueno, y hoy traemos un tema, yo creo que es un tema que está hoy en día muy conversado o ya más conversado, que es el tema de estas diferencias con lo que mencionas, el nuevo talento, la nueva generación que viene, pues vamos a decir, a ya ser parte de nuestras empresas, a ser parte de esos equipos que nos forman y empiezan a surgir todas estas, vamos a decir, diferencias porque no nos comprendemos, porque nacemos en tiempos diferentes. Y es todo este tema que viene cuando ya dentro de una organización, dentro de un equipo de trabajo, conseguimos personas de diferentes edades y nos enfrentamos a esas diferencias, ¿no? Sí, yo diría que hay un nuevo tipo de diversidad, ¿sabes? Hay muchas luchas por las distintas diversidades, las diversidades de género, la igualdad de género, la diversidad en las preferencias sexuales, ¿sabes? En las personas que vienen de otros países. Temas religiosos, ¿sabes? Y hay mucha lucha alrededor de eso, pero hay una lucha, una separación que hemos tenido, que es la separación de las generaciones. Y actualmente, como hemos vivido en mundos tan distintos entre una generación y otra, se generó una separación de cómo vemos el mundo, cómo nos comunicamos, qué hacemos, qué esperamos del trabajo, etcétera, etcétera. Y nos generó una separación. ¿Por qué surge esta separación? Porque antes, cuando había una sola televisión en casa, pues estábamos todas las generaciones compartiendo, viendo la televisión en los 2 o 3 canales que habían en casa. Pero ahora no, ahora cada quien tiene incluso una pantalla individual. Y eso lo que hizo fue que nos separáramos generacionalmente hablando. Y cuando hablamos del nuevo talento, decimos estos nuevos jóvenes, hoy vamos a hablar de la generación Z en particular, jóvenes que nacieron en 1995, 97, 2011, 2010. En pocas palabras, los que tienen entre 20 y 30 años para ir por los años. Entonces, este nuevo talento que está entrando a las organizaciones, pues vienen en una generación muy distinta, pero radicalmente distinta a lo que una persona ya en sus 40, 50 o incluso a sus 30, 40, que son los millennials, es diferente. Pero hablemos no tanto a los millennials, vamos a dejarlos de ladito por esta conversación, porque ahora están los nuevos talentos y los que ya alcanzaron cargos gerenciales, que ya están en sus 20s o en sus 30s y en sus 50s. Entonces, esa brecha enorme de la diferencia de mundo en los cuales vivimos. Y es un poquito lo que vamos a discutir el día de hoy. Sí, bueno, fíjate, lo que comentas es muy interesante porque vamos a decir, bueno, en los millennials lo que hizo, vamos a dejar la parte porque ellos vivieron un proceso muy diferente, pero cuando llega esta generación que es totalmente digital, o sea, que no vivió ese proceso de llamar con un teléfono fijo, un teléfono público, o no vivió esa sensación de todo ver televisión en un solo lugar, sino ya vivir, o sea, experiencias desde muy pequeños, nacen con el smartphone, nacen con el internet, para ellos es algo totalmente natural y es una mentalidad muy distinta, ¿no? Lo que vivimos bueno, yo estoy entre millennials y pero decir, estas dos generaciones que en cierto modo son un poco parecidas porque vivimos esa transformación. Ellos vivieron en un mundo muy diferente al cual nosotros nacimos y nos desarrollamos. Sí, y entramos en el tema a veces de las burlas innecesarias porque nos desconocemos. ¿Sabes? Normalmente nos burlamos de las personas de las cuales no entendemos. Entonces vienen estos tópicos de que, bueno, el COVID viene a matar a los viejitos, ¿no? De cosas graves. Y cuando tú ves lo que hay detrás de esa burla, hay cosas insignificativas. O allá los dinosaurios, ¿sabes? No, lo que usaron teléfono, de estos que se le da ruedita, porque ellos no, los jóvenes no vivieron eso. O al revés, burlándose de los jóvenes diciendo, bueno, la generación de cristal, los que no aguantan nada, sí, etcétera, etcétera. Y esa es esa problemática que ha generado sin darnos cuenta de que podemos aprovechar lo mejor de ambos mundos. Y para ustedes que nos están escuchando, que son líderes de empresas, líderes en sus familias, tenemos que sacar lo mejor de cada individuo. Y yo creo que la comprensión, darle un poquito de contexto al comportamiento de los jóvenes o darle un poquito de comportamiento a los, ¿sabes?, generaciones un poquito mayores, X y Boomers, da esa comprensión de que, ok, ya entendí cuál es el mundo que tú viviste, ahora entiendes tú el mío y a partir de ahí construir. Y yo creo que es un poquito lo que vamos a tocar el día de hoy. Y hablando un poquito de esto, es el tema de que cuando tú visitas
a un grupo de jóvenes, digamos nosotros, que somos entre X y millennials. Y me pasó hace poco porque fui a mentoreo de un grupo de jóvenes, precisamente todos ya cerca de sus 20 años. Casi estaban todos cerca de sus 20 años. Y cuando tú entras a ese cuarto, tú dices, uy, ya vaya, esto es como un mundo en el cual yo no pertenezco. ¿Sabes? Tú dices... un país donde no nací. Exacto, esta gente habla distinto, se viste distinto. Sí, hablamos el mismo idioma, compartimos la misma cultura, está bien. Vivimos en el mismo país, pero son como, ¿sabes? Es como ir a visitar a alguien de Asia que tú dices, hablan otra cosa, se comunican de otra manera, sus valores son radicalmente diferentes. Y tenemos esta actitud de que cuando vamos a un país extranjero, ¿sabes? A probar su cultura, a entender que hablan distinto, poder comunicarnos con ellos, pero a veces no tenemos esa actitud cuando visitamos a un grupo de una generación diferente, sea la generación a la que vayas, ¿no? En mi caso, ir a una generación de Zetas o ir a una generación de puros boomers, por ejemplo, en mi caso, porque estoy como en el medio. Y te dice, cuando llegas y dices todo esto, un montón de señores que hacen aquí, cómo me conecto con ellos o cómo me conecto con un montón de jóvenes. Y yo digo que lo importante con lo cual queremos iniciar toda esta discusión es que tienes que abrir tu mente, valorar a cada una de las generaciones, quítate todo ese tema de la generación de cristal y todas esas tonterías que nos venden, porque tú como líder necesitas sacar lo mejor de todos. Entonces, entrar como si estuvieses visitando un país extranjero, está bien. Ponerte hasta los trajes típicos y a comer comidas que nunca te atreverías a comer. Exactamente. Así que tener esa apertura, como es esto, tener esa apertura que tenemos cuando vamos a un país y a probar hasta cosas bien raritas que no nos imaginaríamos comer, o hasta ponernos nuestros trajes típicos y sacarnos fotos, pues también es tener esa apertura cuando tú vas a tener un grupo, te acercas a un grupo o dentro de tu equipo tienes una generación menor que tú o una generación mayor que tú, porque mucha gente también, o sea, van esos juicios de un lado a otro. Entonces, si estás en una posición de liderazgo, que como siempre hemos dicho, tú piensas que no, pero si eres líder, sea en tu casa, en tu trabajo, de ti mismo, porque hasta contigo mismo tienes hasta ciertos juicios, pues quitarnos un poquito esos juicios y ir con una mente mucho más abierta, con esa apertura cuando vamos a visitar un país extranjero, a conocer su cultura, pues abrir la mente para conocer esas generaciones, porque son diferentes y tenemos que aceptar que son diferentes, pero con la apertura de decir, tengo que sacar como líder, que ese es nuestro trabajo como líder, pues buscar las mejores, vamos a decir, buscar esas habilidades, buscar eso en que ellos brillan y sacarlo a la luz y que se sientan, aquí estoy brillando, ¿no? Y yo diría, Berna, que una de las grandes diferencias es esta aceptación a la diversidad. Digamos, los nuevos talentos, los jóvenes, 20 años, generación Z, generación alfa, incluso porque tenemos hijos en la generación alfa, ya digamos, nacidos luego del 2010 y cercanos a incluso la generación Z. Y está esta aceptación a la diversidad. Para ellos la diversidad no es una opción, es una realidad, o sea, eso debe estar. Y es muy interesante porque tú dices, ¿por qué se comportan de esa manera? ¿Por qué son cautelosos en tomar decisiones? Ya vamos a hablar de eso, pero ¿por qué aceptan tanto la diversidad? Y yo diría que es muy sencillo porque ellos han estado expuestos al mundo entero gracias a la tecnología. Es decir, antes nosotros vivíamos en pequeños grupos donde todos más o menos nos parecíamos, todos hablábamos más o menos igual, nos vestíamos más o menos igual y hasta ahí llegaba nuestro mundo. En el mundo donde ellos viven están conectados con todo el planeta. Entonces tú podrías decir, ¿cómo no acepto la diversidad si yo por mí mismo ya soy distinto en el mundo donde vivo? ¿Por qué? Porque mis compañeros pueden ser incluso compañeros de clase en algún curso o en alguna actividad extracurricular de alguien que está del otro lado del planeta. Entonces ya somos distintos. Necesito aceptar la diversidad. Necesito comprobar el por qué hay tanta variación y por qué hay rechazo. Y se hacen estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte que me gusta mucho lo que comentas porque por lo menos en el círculo de líderes que estamos llevando, el hecho que se haya unido una persona que comenta, pues llevamos círculos de líderes donde traemos temas, pues que allí desafíos que traen entre todos los líderes, pues comentamos. Me encanta que hace poco se unió un líder de otro país, del otro lado del charco, y cuando te das cuenta cómo se nutren las conversaciones, porque son diferentes visiones, son diferentes culturas que se unen, se enriquece muchísimo lo que estás logrando. Entonces, yo creo que esa sensación de ellos de tener la diversidad, porque tienes un abanico de muchísimas cosas, de ideas, y te hace como que crecer, porque eso es otra de las características que trae esta generación, y el tema del crecimiento, el tema del empuje. Entonces, yo creo que ese factor, como comentamos, como nacieron en esa era digital,
donde tienen un abanico, tienen el mundo a un clic. Sí, que nosotros cuando nos enteramos de algo fue porque afectó a todo el planeta y salió en las noticias. O sea, no teníamos ese alcance a conocer qué comía alguien del otro lado del mundo o cómo vivía un niño del otro lado del mundo o un joven. Ahora con un clic tienes compañeros de estudio, compañeros de trabajo, amigos que desarrollas a través de las redes sociales. Entonces, esa globalización te da apertura a muchísimas otras cosas, a ser más consciente de lo que pasa en el planeta, a ser más consciente de lo que sufren otras personas o de las vivencias de otras personas. O sea, creo que allí es donde es como el punto de inflexión de comprender el por qué son tan distintos que nosotros, el por qué ven el mundo como, ¿sabes? Mucha gente lo que dices tú, hasta se burla de si ella va a luchar contra el mundo. No es eso, sino que tiene más conciencia de lo que sucede a su alrededor, porque nació con ese, vamos a decir, con ese contacto constante con la diversidad que hay en el planeta. Exactamente, y yo diría, y otra perspectiva de estas nuevas generaciones que han estado transdiversadas, que no son reales según los datos estadísticos, es de que esta generación está muy orientada a, ¿sabes?, a ser sexualizados por lo que vemos en las redes sociales, a ser incluso a veces un poquito inconscientes en las cosas que hacen, como que no toman cuidado de su vida, no toman una carrera o ese tipo de cosas que a veces las generaciones mayores lanzan burla al respecto de estas generaciones, pero lo curioso es que las estadísticas muestran lo contrario. De hecho, es la generación menos conectada a tener relaciones sexuales tempranas de lo que otras generaciones lo hicieron, estadísticamente hablando, ¿ok? Son menos adeptas a consumir sustancias alcohólicas, drogas y este tipo de cosas de lo que otras generaciones han hecho. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, un baby boomer que vivió toda la revolución hippie, ¿sabes? Donde el sexo, las drogas, criticando a un joven de estos, cuando estadísticamente hablando, estos jóvenes fueron más maduros en este sentido, incluso que aquella generación, por realidades. Claro. No es por un tema de madurez, es por realidades del entorno, lo que estaba sucediendo en el entorno. Es importante de comprender para no juzgar, para no entrar en el juicio, porque tú dices, bueno, en la época en que vivieron los baby boomers con todo el tema de sexo, drogas, rock and roll, es un tema porque en ese momento había una explosión del tema de las drogas de otros tipos, de la música, o sea, culturalmente como esta nueva generación que nacieron en la era digital, donde el tema, yo creo que no es que uno nació así, no, es la cultura, el momento histórico donde naces, pues te marca ciertos comportamientos sociales donde los baby boomers nacieron en una época y se desarrollaron en una época donde todo este contexto histórico pues hizo que esta generación tuviese esos comportamientos. Igual pasa con esta nueva generación Z. Exacto, entonces esas diferencias de vida, de cómo nos comportamos, hay que romper esas barreras. Yo diría que así como tenemos la aceptación de la diversidad de géneros, la diversidad de preferencias sexuales, de raza, económica, ¿sabes? Culturales, religiosas, así como tenemos la intención de romper todas esas barreras por beneficio de toda la organización, incluso de la sociedad en general, también debemos romper esta barrera de la diversidad generacional, porque sí se genera una brecha y tenemos que ser intencionales en ello. Y otro elemento interesante de esto es que esta nueva generación viene mucho más consciente y mucho más cautelosa con respecto a las acciones que toman y a las consecuencias de esas acciones. Por ejemplo, un chico de estos puede estar más orientado a participar en una empresa que tiene mayor cuidado de su entorno social y ecológico, por ejemplo. Y pueden ser cosas que ellos colocan sobre la mesa en el momento de seleccionar una organización. No decirle, ok, ¿cuánto me vas a pagar y qué voy a hacer en mi trabajo? Está bien, eso es parte. Pero aparte de esto, ¿qué le aportas al mundo? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la visión de lo que tú entregas en esto? Pues esas son preguntas que estos chicos se hacían, cosas que no se hacían en las antiguas generaciones, porque las antiguas generaciones era, qué bueno que tienes un trabajo. No, pero es que poluyen el mundo. No importa, qué bueno que tienes un trabajo, ¿no? Porque era, ¿sabes?, algo valioso, todo giraba en retorno al trabajo, luego se movió un poquito a la familia con los millennials y ahora se mueve al ¿qué estás aportando en el planeta? ¿Cómo estás cuidando a la humanidad? ¿Cómo evitas que el daño ecológico, porque todos vivimos en este hogar llamado planeta, traen esta conciencia sobre la mesa y es parte de su decisión laboral? Y tú como líder debes comprender que esto es parte de la necesidad de ellos. Seguramente si tú eres un líder generación X,
que digamos son los que ya están alcanzando puestos de liderazgo, o un boomer, tú podrías decir, bueno, es que mi entonces era la estabilidad, ¿no? La estabilidad económica, la estabilidad de la familia, que me dé espacio para yo tener espacio para compartir con mi familia, que es muy común entre la generación X y los millennials. Pero estos chicos, aparte de esto, aunque muchos de ellos ya no están dispuestos y están como dudando si tienen familia o no por la dificultad socioeconómica en el mundo actual. Entonces ahora son más cautelosos al momento de tomar decisiones y toman estos elementos en consideración. ¿Qué aportación estamos dando al planeta? Y esto coloca una carga interesante en el momento que los vas a contratar. Ya no es suficiente decirles, esta es tu carrera, ¿sabes? Esta es la jerarquía de puestos, este es el salario, este es el horario. Ahora tienes que transmitirle cuál es la visión de la organización. Y no quiere decir que a las otras generaciones no. También es necesario, pero para ellos están más cableados en poderse conectar con la visión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué impacto mundial estamos generando? Bueno, y no solamente conectados con esa visión e ir más allá, ¿no? Sino también tener un ambiente laboral bien distinto al que teníamos nosotros o al que tenían generaciones anteriores, ¿no? Porque tú tenías un horario, si el jefe te hablaba o no, no importa, si tú tenías tu seguridad laboral. Nosotros fuimos un poquito más siguiendo buscando otras cosas, pero esta generación necesita un ambiente distinto, ¿no? Necesita un ambiente donde haya comunicación constante, donde haya un ambiente de crecimiento, donde tú dices, mira, no esas evaluaciones 360 que hacían una vez al año, no sé, para ver, y aparte no estaba, vamos a decir, enfocada en tu crecimiento, sino era para ver si te aumentaban o no te aumentaban el sueldo, ¿no? Una mala práctica. Total. Sí. Pero ya ese tipo de evaluaciones ya no van con estas generaciones. Esta generación siempre está buscando en ir un poquito más allá, en sentir lo que estoy haciendo está funcionando, en esa autoevaluación constante, y aparte que sea constructiva, ¿no? Sea una manera constructiva para que ellos vayan creciendo en su ámbito profesional y hasta en su ámbito personal, porque no hay una separación completa de que yo aquí trabajo y aquí se ven. No, es mucho más allá. Yo creo que esta generación es como que hace parte de cuando consigue esa visión en ese lugar que dice, esto me gusta, y no ponen el ojo en cuánto me pagan, cuántas vacaciones tengo. Por supuesto que es un factor, porque al final tenemos que comer, ellos también tienen que comer, sobrevivir, pero el factor del hecho de tener una visión y aparte un ambiente que me da crecimiento, un ambiente que soy escuchado, que mis decisiones son importantes, de lo que yo aporto, y aparte con el hecho de que me den feedback es porque me están escuchando y están viendo que lo que yo sí hago tiene valor. Y de hecho hay algo interesante en eso que comentas del ambiente, porque ahora están estos nuevos talentos, primero son muy talentosos, los necesitamos en la organización, incluso en las decisiones estratégicas, porque el nuevo mundo está en ellos y digamos los líderes, los dueños necesitan sus opiniones para incluso en definir las estrategias, cosa que no pasaba antes. Antes tú decías, a ver, la estrategia los tomamos los mayores, ¿no? Tú sabes, ¿no? En la familia. Sí. Las reglas de la casa las define mamá, papá, y por ahí de vez en cuando un tío o un abuelo que mete la cucharada, ya está ahí. Y ahora no, ahora necesitan los niños meterse en la estrategia. De hecho, nos ha pasado en casa donde nuestro hijo dice las reglas de la mesa, ¿no? Al momento de almorzar, y él propone reglas. Y lo más interesante es que son reglas adecuadas, que al final la familia asume, como en nuestro caso es no hablar de trabajo durante la comida. Y tú dices, ok, está muy bien. Ahora, fíjate la intención de estos nuevos talentos. Ellos necesitan sentirse parte de la decisión general de la estrategia y la visión que traen de los líderes. Porque acuérdate que uno de los conceptos de estos nuevos talentos es, yo no sé si necesito la autoridad. Así es. Y se lo preguntan, yo no sé si necesito la autoridad, están ahí, son elementos de autoridad, la sociedad necesita autoridad, pero ellos se pueden preguntar, no sé si lo necesito, por lo tanto se equiparan y ahora quieren participar, y es una necesidad que ellos traen, y es algo que tú como líder debes darle a estos nuevos talentos, decirle, ok, ven para acá, cuéntame cuáles son tus nuevas ideas, vamos a establecer la estrategia juntos, y ellos requieren de esto para poder brillar, y tú como líder se lo tienes que ofrecer, porque si esta visión de que el jefe estaba aquí y yo te mandaba qué hacer, no funciona con esta generación. No. Ellos necesitan sentirse igual, y ya esta persona que daba órdenes pasa a ser un mentor.
y ellos necesitan un mentor. Entonces hay que transformar el liderazgo de dirección, ¿sabes? El que te dice qué tienes que hacer, etcétera, etcétera, a un mentor para que juntos construyamos. Y esa separación, ¿sabes? De desniveles de autoridad se comienza a borrar para esta nueva generación. Y eso es importante porque es un cambio de paradigma de qué debe hacer el líder cuando está liderando a estas nuevas generaciones. Y es parte del cambio que hay que hacer. Sabes mucho lo que hemos hablado en episodios anteriores, el tema del liderazgo no es, vamos a decir, direccionar, es influir sobre el grupo que tienes, sobre tu equipo, sobre tu familia, de una manera que lo puedas, como decíamos al principio, sacar esas habilidades que brillen, porque la idea es que tu equipo pues brille y que lleguen al final a un resultado, porque puede ser muy bonito que sí, que se sientan escuchados, pero y los resultados ¿dónde están? Entonces, si tú sacas estas habilidades donde ellos pueden brillar, donde les das la oportunidad de tener quizás en una nueva invención, tener una palabra, tener esa parte de innovación, porque la traen en las venas. Por supuesto, en un ámbito controlado, porque no los vas a dejar hacer locuras que después el presupuesto se fue, no, o sea, en un ámbito controlado, pero sí esa apertura, pero no ser, tener un tema de influenciar de una manera de que ellos brillen, por supuesto, en su ámbito de una manera controlada, y se sienta que son parte de algo. Es súper importante lo que comentas de nuestra casa. O sea, claro, nosotros todavía es tan pequeños, pero sin embargo esa generación creo que viene todavía más potente de la que está ahorita. Eso es otra historia, pero quieren esa participación. Y sí hay un tema de la imagen de la autoridad. Esta generación pequeña la tiene más difícil porque cada vez esos límites se borran más. Entonces, con el tema de que tenemos derecho, es nuestro espacio, y hay cosas que yo digo que wow, que las tienen, cosas como que los niños hoy en día están conscientes, este es mi cuerpo, nadie lo puede respetar, este es mi espacio, estas son mis cosas, y eso le da creo yo que algo que muchas generaciones anteriores no tuvieron, ese poder de tener esa autoestima y tener ese autovalor que te resignaste cuando crezcas y cuando seas más grande, pues te va a ayudar muchísimo en muchos ámbitos de tu vida. Esas generaciones que tienen yo digo que esa forma de ver la autoridad, por supuesto, aquellos que están liderando, tener el liderazgo no de una manera autoritaria, porque eso creo que le da más poder y va a ser peor, se lo digo, va a ser peor, sino de una manera de influenciar, de una manera de ser mentor y tener también la capacidad y la apertura que esa mentoría puede ir de ambas direcciones, porque estas generaciones traen tanto que nosotros no tenemos, que nosotros no podemos ver, que tenemos que tener la apertura de aceptar que un chico de 23 años, de 24, de 25, te trae una información que tenga un impacto buenísimo o una experiencia que haya tenido y tú dices, wow, sí, vamos a hacer esto en el equipo. De hecho, ya que mencionaste el tema de los resultados, como ellos son nativos digitales y quieren hackear el sistema, fíjate, nosotros queremos usar la tecnología para alcanzar resultados. Esa es la idea de una generación X, un millennial tal vez. Pero estos jóvenes quieren hackear el sistema, quieren sacar lo que ni se imaginaban que podían hacer. De hecho, tenemos una aplicación para aprender inglés, seguramente ya saben cuál es, para usarla en la familia y todo lo demás. Y los niños lo que hicieron fue, vamos a ver qué más le encontramos, cómo me conecto con otras personas. Y comenzaron a explorar otras funcionalidades que tal vez para nosotros, que lo que queríamos era usarlo, es decir, practicar el inglés con esta aplicación, ellos querían más, querían hackearlo, querían ver cómo obtenían más recompensas. Un montón de cosas. Exacto. ¿Y eso dónde lo sacaste? Y estaba así 4 menús, 4 clics después de adentro y tú dices, ok, se meten a explorar esto. Ahora, ¿cómo conectamos esto con los resultados de la organización? Si tú quieres nuevos resultados, tú quieres abarcar más mercado, el mercado está cambiando. El mercado cada vez se vuelve más tecnológico. De hecho, nos movemos a un mercado donde hasta el señor que vende tacos en la esquina o que vende empanaditas en Venezuela en la esquina, tarde o temprano se va a volver una empresa digital. Es decir, porque voy a promoverme a través de las redes sociales, porque ya la gente pues está más conectada a nivel de este tipo de cosas. La señora que hace pasteles mandando su WhatsApp con su foto. Con sus fotos, exactamente. Ese es su primer paso, ¿sabes? Y después se sube a Instagram y después se sube no sé dónde. Y cuando fuera la señora tiene un imperio de los pastelitos, ¿no? Todos los negocios están destinados a ser digitales. Y ojo, ¿quién mejores que los nativos digitales para proponer estrategias de negocio al respecto? Y ahí viene el tema de la mentoría en reversa. Ya se perdió eso
de que no, yo tengo la experiencia, tengo la edad y tú me haces caso. No, no, no. Ahora ven para acá, vamos a mentorearnos juntos porque el mundo donde yo viví necesita y yo enseñártelo a ti porque te doy estabilidad, te doy buenos y perspectivas de madurez, de mantenimiento de la empresa a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero ellos dicen el mundo está cambiando muy rápido, hay que hacerlo más rápido. Vivimos del mundo de las historias de 24 horas, ¿sabes? Donde todo se acaba. Y recuerdo que le perdí a unas tecnologías que le estamos haciendo seguimientos por otras actividades, le perdí el rastro por un par de semanas y salieron cosas nuevas y te dice, wow, te dice en 2 semanas, o sea, no me dio tiempo ni de respirar. Y ellos están adaptados a esto y lo saben adoptar muy rápido. Entonces necesitamos de ambas perspectivas para que la organización crezca. Alcanzar resultados necesita colocar sobre la mesa a los nativos digitales. Y bueno, mira, después de todo esto que hemos conversado, por supuesto, nosotros siempre nos gusta hacer acción. El hecho de tomar acción. ¿Cómo puedo yo con toda esta información tener esta generación? Y hemos compartido como varias cosas, pero yo creo que importante es que esos ambientes laborables que tú lideras tengas en cuenta todo esto que hemos conversado. Tengas en cuenta cómo que tienes que tener un ambiente laboral digital. ¿Sí? Tienes que tener donde hayan aplicaciones, donde tengas una conexión, una interconectividad con los compañeros, que sea fácil comunicarse. O sea, cuando tú dices, no, es que te mandé el correo, pregúntame, no, o sea, ya eso no funciona. Bueno, por ahí no sé si han visto, hay un meme que dice, y son viejos y guardan bolsas dentro de bolsas, ¿no? Y tienen Hotmail o Yahoo, no sé, venga la propaganda, ¿no? Pero esa situación donde uno está acostumbrado a cierta tecnología que ya pues no funciona, tienes que ir que ese grupo de trabajo pues tenga tecnología, tenga las últimas aplicaciones, la manera de cómo se gestionan los proyectos sea una manera ágil, que sea una manera rápida, que utilice metodología que esté del momento. Ya no puedes usar quizás metodologías de llevar proyectos, aquellos proyectos que se llevan como no va a ser propaganda, pero de otra manera. Entonces, tienes que estar al día con la tecnología porque ahí es donde esta generación brilla y saca su máximo potencial. Yo diría que uno de los primeros planes de acción con un círculo de líderes me preguntaron ¿cómo puedo conectar con esta generación? Es encuentra resultados inmediatos. Recuerda que esta es la generación de las historias de los 24 horas, ¿no? En 24 horas desapareció todo de mi Instagram, de mi Snapchat, de WhatsApp, etcétera, etcétera. Ellos necesitan resultados rápidos y lo mejor que puedes hacer como líder, y gracias a metodologías que surgieron en los 70, evolucionaron en los 90 y se volvieron casi un estándar en los negocios actuales, que es la agilidad. Es decirlo, ahora más que nunca debes colocarla, porque estas nuevas generaciones, y ojo, no solo la generación, el mundo de los negocios actual necesita que obtengas victorias tempranas. Ya esa victoria es que el próximo año vamos a obtener, no. ¿Qué victoria vamos a tener esta semana? Y darle retroalimentación respecto a lo que se alcanza en una semana, 2 semanas máximo. Sí. Y esto nos lleva al tema de la agilidad, y ahora se vuelve más importante con estas nuevas generaciones. Así que, bueno, nada, tienes que estar de punta con la tecnología, con las metodologías de trabajo, cómo llevas tus proyectos y, por supuesto, con ambientes laborales donde estos jóvenes sean escuchados, sepan cuál es el impacto que están generando, que tengan una visión clara, que te impacte, que llegue, que ellos puedan tener el contacto de decir, mira lo que yo estoy haciendo aquí. Nosotros, porque nos manejamos en el ámbito de la tecnología, un programa que desarrollé, una aplicación que desarrollé, tú dices, wow, mira lo que hace, mira cómo ayuda a las personas. O sea, yo creo que esa conexión es súper importante y, por supuesto, donde tengan esos espacios de crecimiento, no solamente ir a hacer un curso, no, donde sientan que realmente están creciendo como personas. Entonces, Berna, hoy hablamos sobre cómo liderar Generación Z, los nuevos talentos necesarios. Así que si todo esto fue mucha información para ti, vamos a organizar un poco todas estas ideas para que les puedas dar un seguimiento en nuestra hoja de discusión de líderesagilistas.com. Y ya estamos también en vivo en YouTube, en las distintas plataformas de podcast. Así que síguenos, y como en cada episodio hacemos como una página donde publicamos el episodio y damos un poquito de contenido extra. Allí vas a encontrar recursos
recursos adicionales que seguramente vamos a colocar sobre este tema y otros episodios que vamos a hacer a futuro sobre el tema del liderazgo en nuevos talentos, en la era digital, en la era de la inteligencia artificial. Así que vamos a estar desarrollando estos temas para ustedes. Así que escríbenos, déjanos tu comentario, cualquier otro tema de estos o cualquier dificultad que hayas tenido liderando a un nuevo talento, escríbenos allí para ver cómo desarrollamos estos temas, porque seguramente todos vamos a enriquecernos con esa discusión. Y compártelos. Y comparte este tema si por ahí conoces a alguien que está liderando en su familia o en su trabajo, a un joven y todavía no sabe cómo conectar bien, compártele esto porque seguramente puede ampliar su visión. Así que nos vemos la próxima semana.